Llegó el momento del panorama internacional y sobre todo, como hay tantas noticias interesantes en el mundo, agarre lápiz y papel, porque hoy hablará uno de los mejores conocedores de este tema y es parte de este equipo Lo Apaga Radio, Juan de Dios. Muy buenos días al país. Ahora un sabio, él manda a Juan de Dios siempre para allá, para el ámbito internacional. Le sacó de aquí, de la energía, ¿eh? ¿Por qué tigre? Yo pensaba que se lo dejo hablar, es que se lo dejo hablar, dice que mire después. Miren, señores. Ayer renunció el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Justin Trudeau, que tenía aproximadamente 10 años dirigiendo a Canadá. Es del Partido Liberal. Renunció a pesar de esa grave crisis política que pasa su país. Canadá es un país de Norteamérica, es el país más grande del mundo después de Rusia. Un país de casi 10 millones de kilómetros cuadrados, un vasto territorio, extenso. Uno de los países que tiene territorio de sobra. Ahora, tiene un problema, el problema de los casquetes polares por estar en el Ártico. Entonces, está los permafrost y está helado la mayoría de sus territorios. Mayormente hay concentración en las metrópolis, como en el caso de Toronto, Montreal, y esta es la región de los Grandes Lagos y el lago de San Lorenzo. Ahí es que está mayormente concentrado el 70% de la población. Y está Quebec ahí y está Ontario, que está en la región de los Grandes Lagos. Un tiempo Quebec fue la capital de Canadá, porque hoy, si bien es cierto, pertenece a la Commonwealth, es decir, a la corona británica del Reino Unido, pero tiene un primer ministro. Entonces la Commonwealth, que se estableció en Canadá a finales de la década de los 50 del siglo XIX. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, reconocieron de que el país tenía que tener una independencia legislativa y establecieron gobernadores y primer ministro. Y ese sistema ha funcionado, pero Reino Unido es el que define la política de Estado de Canadá y el jefe de gobierno es el primer ministro, pero tiene una influencia francesa. ¿Por qué? Bueno, porque Francia controló a Canadá, es decir, colonizó a Canadá, todo lo que tiene que ver la ribera de los Grandes Lagos, hasta el lago, la región de Terra Nova. Por eso que cuando Samuel Champlain llegó al principio del siglo XVII, especialmente en el 1607, 1608, los franceses controlaron esa parte. Por eso que el 40% de la población de Canadá habla francés y tiene la cultura francesa. Y hay regiones de Canadá solamente se habla francés, sobre todo Quebec. Entonces, por eso, a pesar de que pertenece a la corona británica, pero tiene un 40% que tiene influencia francófona. Por eso que dicen la influencia francófona o la influencia anglófona. Entonces, en ese sentido, vino la renuncia del primer ministro Justin Trudeau. ¿Por qué renunció? Bueno, en primer lugar, a él le nació una crisis en su mismo partido, en el Partido Liberal. Pero antes de nacer la crisis, él estaba en una crisis de descrédito. ¿Por qué? Bueno, porque se utilizó una ONG familiar para administrar fondos gubernamentales. Y eso en Canadá es imperdonable. ¿Por qué? Bueno, porque Canadá es un país desarrollado y una de las economías más avanzadas del mundo. Y es la tercera economía más avanzada es el G7. Es decir, es un país que tiene una economía pujante a nivel global. Pero ¿qué pasa? Está el alto precio de la materia prima, está la inflación, está la escasez de vivienda, está también el alto costo de la vida. Entonces son de lo que se ha disparado en el gobierno de Justin Trudeau. Eso inició a partir del 2022. Entonces el gobierno no pudo controlar la escasez de vivienda y sobre todo la inflación, porque también hay una devaluación monetaria, porque el dólar canadiense se ha devaluado frente al dólar estadounidense. Entonces eso ha afectado la economía de Canadá. Entonces todos esos son factores que incidieron en un gobierno que tiene 10 años ahí. Y además un partido fuerte, porque a pesar que en el 2021 él adelantó las elecciones, porque ¿qué pasa? El primer ministro tiene la prerrogativa de disolver el Congreso y de llamar a elecciones anticipadas. Entonces llamó a elecciones anticipadas en el 2021, ganó, quedó
por un punto, por un escaño, pero ¿qué pasa? Como se conforma gobierno, llamando a los partidos, donde consiguió a varios partidos aliados, sobre todo el bloque quebecois, que siempre actúa en conformidad con el Partido Liberal, y también el NDP, que es el nuevo Partido Democrático. Entonces, en este momento, las encuestas dicen que el partido de Justin Trudeau será barrido en las elecciones de este año. Entonces, él tiene miedo de llamar a unas elecciones anticipadas, porque se va. Entonces, ¿qué él hizo? Bueno, cerró el Parlamento, renunció y está esperando que su partido escoja un nuevo líder. Tú dirías, bueno, deberían convocar elecciones. No, en Canadá no es así. Si renuncia el primer ministro, igual que Reino Unido, el partido que tiene el gobierno en curso, el que pone un líder de su partido a terminar el periodo de gobierno. Y luego entonces llama a elecciones. O si quiere el primer ministro, disuelve o llama a elecciones anticipadas. En este caso, a él le han aplicado varias mociones de censura. Pero ¿por qué no han pasado? Porque algunos partidos no están de acuerdo con esto. En este caso, el NDP. Pero el NDP ahora está de acuerdo. ¿Qué él hizo? Cerró hasta marzo. De si quieren abrir, abrirían una moción de censura en mayo, y de aquí a mayo a octubre entonces terminará el periodo. Es una estrategia inteligente de su parte, pero la crisis interna de su partido ha afectado tanto que ha renunciado la ministra de Finanzas, la señora Fanny Gridland, también renunció el ministro de Vivienda. Entonces se está esperando en este momento que se escoja un líder del Partido Liberal. Para que usted tenga una idea, el Partido Liberal ha sido el partido más fuerte históricamente en Canadá. Desde el 1920 hasta el 2000, gobernó 70 años. Solamente no gobernó entre 1984 y 1988. Después todos los gobiernos fueron liberales. Pero el papá de Justin Trudeau duró 15 años siendo el primer ministro de Canadá. Gobernó entre 1968 a 1979. Luego un año cesó y volvió en 1980 a 1984. Pero finalmente las relaciones intercomerciales entre Canadá y República Dominicana fueron de 700 millones de dólares, y eso benefició a la República Dominicana en un 52%. Es decir, República Dominicana exporta más hacia Canadá que Canadá exportará hacia la República Dominicana. Es decir, la importación de República Dominicana en el 2022 fueron desde Canadá fueron de 354 millones de dólares, y República Dominicana exportó 368 millones de dólares, lo que significa que hay una relación comercial que hay que seguir fortaleciendo y que hay que seguir manteniendo entre ambos países. Panorama FM 96.9